Hola, yo soy Nelson de la Cruz de los Estados Unidos, cerca a Washington, y quiero dar un bienvenidos a todos y gracias por asistir a nuestra presentación. Durante la presentación de hoy les pido que manden sus preguntas a través de la pestaña del Q&A que está ubicada a la mano derecha de la pantalla. La cajita para entrar las preguntas se encuentra al final de la pantalla y si hacen clic en Submit, podemos responder a las preguntas al final de la presentación. Si hay preguntas que no nos da tiempo a responder, le daremos seguimiento después de la presentación. Los animamos a participar durante la presentación y lo pueden hacer a través de la pestaña de chat, también a la mano derecha. De nuevo, bienvenidos a nuestra presentación de hoy. Transforma tus datos diarios en información valiosa para tus procesos. Presentada por Adriana Rojas desde la Ciudad de México y Fernando Martínez Jorcano desde Madrid. Gracias. Adri. Hola, Hola, muy buenos hola, días. ¿Qué tal, buenos Adri? días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? Les habla Adriana Rojas. Seguramente o algunos me conocerán. Yo estoy en Aris trabajando con la herramienta desde hace 6 años y hoy me acompaña mi amigo y compañero de trabajo, Fernando Martínez, desde Madrid. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola a todos, un placer estar aquí. Es cierto que probablemente a mí no me conocerán tantos, pero bueno, espero que me pongan cara ya para próximas situaciones. Ok. Fernando también trabaja con Aris desde hace bastante tiempo y lo que queremos hoy es platicarles pues, sobre cómo es de importante y valiosa la información de nuestra organización para poder continuar mejorando nuestros procesos. Entonces, sin más preámbulo, vamos comenzando. Les queremos compartir algunos números que son importantes o algunas estadísticas que no es que las hicimos nosotros, pero si bien varios especialistas nos van comentando que, por ejemplo, el 44% de los equipos que hoy están analizando información realmente proporcionan información valiosa para la organización. Em, También tenemos otros datos en donde los responsables de las tomas de decisiones, el 61% está evaluando o está considerando que la minería de procesos le va a ayudar en la toma de decisiones o en mejorar la eficiencia de sus procesos. Pero también, por otro lado, tenemos que solamente el 64% el 64% de los encuestados piensan, o en este caso en las encuestas que se hicieron en el 2023, que los sistemas no están ayudando a convertir esta información en conocimiento valioso para la organización. Es decir, aunque tenemos hoy mucha información de nuestra operación, no se está aprovechando del todo o no de una manera adecuada para poder mejorar nuestros procesos. Entonces, pues ya estamos en el 2025 y para este entonces la mayoría de las empresas, el 80% debería ya estar trabajando o impulsando su transformación con minería de procesos. O debería ser la tendencia, aunque vemos que no del todo está ocurriendo así. Y la idea de platicar con ustedes el día de hoy es justo que conozcan o que sepan cómo aprovechar esta información y que no nos quedemos solamente en estas estadísticas de que toda esta información no nos está dando resultados benéficos para nuestros procesos. Sí, aquí a mí me resulta siempre muy curioso la primera estadística, ¿no? La del 44%. Esto lo que nos viene a decir es que sí que se está invirtiendo en todas las organizaciones a día de hoy mucho dinero en almacenar y analizar datos a lo largo de toda la organización. Pero, como bien decía Adri, no, pues no se le está dando el enfoque de los procesos y esto está llevando a que cuando nos amparamos en la transformación del negocio, pues no se llega a ese retorno de la inversión que se está esperando, ¿no? Y pues bueno, o sea, como recalcarlo, me parece una estadística muy interesante. Sí, hoy en día muchas organizaciones están invirtiendo dinero en analizar datos,
pero no necesariamente en analizar sus procesos, ¿no? Tenemos esta tendencia a gastar ahora en tecnología para analizar datos, pero no con un enfoque de procesos que mm, va- son bastante diferentes, ¿no? ujú. Esto, pues, nos lleva un poco a un contexto, digamos, en el mundo en el que existe ahora, que, bueno, que en servicios financieros principalmente se está siguiendo un crecimiento anual del 10%, es decir, todos los años se gasta un 10% más que el anterior en ciberseguridad, por todo lo que vamos a hablar a lo largo del webinar de hoy, de pues, ese clima en el cual nos movemos a día de hoy, en el cual tienen que actuar las empresas. Eso también se recalca mucho, todo este en el ámbito de la ciberseguridad, sabiendo que en 2021 el 50% de los bancos a lo largo de todo el mundo recibieron un ciberataque exitoso. Es decir, o sea, exitoso para los delincuentes, fracaso para los bancos, lo cual es un número muy, muy, muy elevado. Aparte, pues no solo está el tema de las pérdidas que puedan llegar por ataques de ciberseguridad por parte de los delincuentes, sino también la inhabilidad de cumplir las regulaciones existentes que puede llegar a bastantes multas, como la que estamos viendo aquí de 48 millones de libras que se llevó el TSB Bank en el Reino Unido, pues por tener fallos en el gobierno y la gestión operativa de sus riesgos. Sí, en este caso, y les voy a platicar también de algo muy reciente aquí en México, pero justo estas multas, no solamente el ataque o solo esta como decías, ataque exitoso de los delincuentes que afectan tu operación, no solamente te dañan reputacionalmente, operativamente, sino en estas multas que debes de estar, o que te pueden poner un ente regulador, sea de cualquier índole tu empresa, mucho más en el sector financiero, pero estas multas pueden ser elevadas por no tener a tiempo, no revisar a tiempo o tener los controles preventivos o validar que nuestros procesos se están ejecutando como debería de ser, como nos lo están solicitando estos entes reguladores. De ahí estas multas bastante grandes, ¿no? Para una sola empresa. Mm, Y no sé si han escuchado, pero es una noticia bastante reciente aquí en México. Hace un mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 3 empresas, a 3 instituciones financieras en México, por posible lavado de dinero. Entonces, esto está siendo bastante sonado en estos momentos. Este es un dato. También tenemos otro banco en México que el año pasado estuvo 6 meses fuera de operación o con una operación bastante limitada por un ciberataque. Entonces, de estos dos casos, bueno, tanto del ahora muy sonado, muy reciente, este señalamiento a esas 3 instituciones por el Tesoro, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Justo el día de ayer salieron las sanciones, el monto de las sanciones por el ente regulador. Aquí en México, el ente regulador para los bancos, a las instituciones financieras es la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y justo el día de ayer anunciaron estas multas para esas 3 instituciones, en este caso son de $9 millones. Entonces, estos $9 millones es solamente por no haber cumplido o por no haber prevenido el lavado de dinero. Esto ni siquiera estamos contando el impacto que están teniendo estas instituciones a nivel reputacional y, o en el segundo caso de este banco que estuvo 6 meses con operación mínima, pues todo el impacto en operaciones suspendidas, en que los clientes decidan en algún momento salir o no seguir utilizando estos bancos por estos impactos reputacionales y de operación. Entonces es bastante importante tener en cuenta lo que nuestros entes reguladores nos dictan y estar validando que lo estamos cumpliendo para pues, no llegar a estas sanciones, ¿no?
Justo cuando hablábamos de preparar el webinar, Adri y yo, pues me estuvo comentando este caso. Y sinceramente a mí, en España, donde yo vivo, no me costó nada encontrar noticias muy similares sobre esto. Empresas también muy conocidas como pudiesen ser Vodafone o Telefónica, que no están en el ámbito financiero, sino que son empresas de telecomunicaciones, también han recibido múltiples multas a lo largo de los últimos años. Telefónica ya ha empezado este año con 1,3 millones de euros por no tener un buen control de cómo gestionan los datos a nivel interno, y Vodafone de 8 millones. Y esto se suma a las que han ido teniendo a lo largo de los últimos 5 años por temas similares. Y como bien recalcaba Adri, pues el tema ni siquiera se está pudiendo medir, porque sería incalculable prácticamente el tema reputacional que puede llegar a impactar a una organización que se vea afectada por este tipo de sanciones. Sí, y estas sanciones son el comienzo, es decir, al inicio de esta acusación o este señalamiento por el Tesoro de Estados Unidos. eh, Realmente no se han tenido pruebas o no se han, pero los bancos o estas instituciones financieras tampoco han tenido los datos suficientes para poder dar evidencia de que no está ocurriendo el lavado de dinero. Es decir, cómo volvemos a estos datos que son bastante importantes para tener en cuenta en la organización, porque si bien frente a un señalamiento como este, la organización, las organizaciones deberían de ser o tener esta información tan a la mano de su operación y poder evidenciar que no es cierto, o no, que no es correcto, o que este señalamiento no es del todo cierto, pero en este momento ni Estados Unidos, bueno, el Tesoro ha presentado estas evidencias, pero tampoco las instituciones han tenido esta información para defender que su operación está siendo correcta conforme los reguladores y que no tienen este problema. Entonces, los datos son bastante importantes, estar revisando cómo operamos y sí, los 9 millones son por ahora solamente de sanciones de prevención del lavado de dinero y todavía no tenemos el final de este caso, de cuánto va a llegar a ser el impacto reputacional y operativo. Esto, pues, y bueno, volviendo un poco a lo que mencionábamos al principio, ¿no? Esa estadística de menos del 50% de inversión en datos y retorno a la inversión resulta ahora, ¿no? Más entendible viendo todo esto, que aunque las organizaciones guarden sus datos, no las tienen bien organizados, no los tienen bien identificados y relacionados con su operativa. Por lo tanto, luego tampoco pueden defenderse no únicamente de una sanción o como de un ciberataque, veíamos antes. ¿Esto qué hace? Pues básicamente coloca a las organizaciones pues, en un clima con muchísimos retos, ¿no? Estamos todas frente a el clima geopolítico que existe a día de hoy tan cambiante. Lo hemos visto durante todos estos años, ¿no? Primero una pandemia, luego hemos tenido unas guerras, luego hemos tenido otra serie de conflictos, y esto que hace que las empresas a día de hoy tengan que estar mucho más preparadas y sean mucho más adaptables a lo que está sucediendo. Y esto es la famosa palabra, ¿no? que tan de moda hasta ahora, que es la resiliencia, que es la habilidad, ¿no? de un ente de poder resistir y aguantar de manera eficiente todos estos cambios. Por lo tanto, es muy importante que gracias a poder tener la operativa clara, poder ser, gracias, tomando decisiones gracias a esos datos, pero de manera relacionada, como decía Adri, hacia los procesos, para poder construir esa resiliencia operacional, poder estar preparadas las organizaciones frente a lo que vaya a venir, no solo de manera externa, como pueden ser nuevas regulaciones o nuevas situaciones como las que estábamos comentando, sino también de manera interna, el que una organización sea ágil en la manera de implementación de sus iniciativas estratégicas y de transformación del negocio. Sí, hoy en día los negocios son muy cambiantes, como comentabas, en la pandemia nos vino a acelerar la transformación en todos los ámbitos, no solamente en el sector financiero, todas las empresas tuvimos que hacer bastantes cambios en la manera en la que operábamos.
Hay ahora alternativas, ¿no? Trabajar de manera remota, trabajar en casa, trabajar de manera híbrida, pero todo esto nos va ayudando o cambiando la manera en la que trabajamos. Esto, son cambios externos, pero también están las estrategias propias de la organización, cómo queremos mejorar, si queremos ser mejor que nuestros competidores, queremos obtener más clientes. Todo eso también son cambios o tendencias, retos actuales que las organizaciones deben tener en cuenta. No solamente estos definiciones o regulatorias de algún ente externo, sino también lo que como empresa queremos llegar, cuál es nuestro objetivo y al final estas 2 cosas, pues van dictando nuestro camino a la transformación, cómo queremos mantener esta continuidad operativa y, como bien decías, cómo nos vamos a adaptar a estos cambios que hoy son muy rápidos. Nos ha pasado, ¿no? Salen tendencias o nuevas, eh tecnologías. Hace algunos años, se escuchaba mucho microservicios, todo el mundo se quiso cambiar allá y de repente ahora es inteligencia artificial. Entonces, vamos teniendo mucha, cambios también tecnológicos a los que nos tenemos que adaptar muy rápido. Y entonces, cada vez, estar preparados para estos cambios es mucho más importante para las organizaciones. Y bueno, las organizaciones tienen como 2 opciones, ¿no? Mantenerse, en el estado actual o cambiar, seguir o prepararse para estos cambios que estamos comentando, cómo, nos pueden afectar por un ente regulador o por una, iniciativa, una, estrategia interna de la organización, pero, hay la posibilidad, hay varias, clientes, varios entes, varias instituciones que deciden no hacer nada, deciden no cambiar, deciden, aquí en México es muy común, no sé, allá en España, pero en este caso, en México es si funciona, no le muevas. Entonces, si está funcionando, así déjalo. Pasa igual, venimos del mismo. Somos muy similares. Hemos visto estos contrastes ahora en la presentación justo del webinar, pero realmente, trabajamos muy similar. Entonces, aquí es, si funciona, no le muevas, pero esto, ¿qué hace? ¿Qué propicia, que los clientes, entonces, estas instituciones tengan algunos retos todavía mayores? ¿Qué pasa si no me muevo? ¿Qué pasa si no hago nada? Si no cambio la manera en la que estoy operando, pues vamos a tener varias consecuencias, ¿no? Una de ellas, como lo hemos visto con estos datos que les hemos presentado el día de hoy, son estas consecuencias legales o regulatorias, poder ser propensos a tener alguna multa, perder la confianza de nuestros clientes, interrumpir nuestras operaciones comerciales, que son un hecho en estos datos o en estas instituciones financieras que están pasando por estas problemáticas o los casos que nos comentaste de España. Entonces, esto es sin duda una de las consecuencias, estas multas o pérdidas incluso de clientes por la confianza en ciberataques o en pérdida o en cuando tenemos fallas operativas, pero también hoy en día es pues disminuir, ¿no? Los ingresos, la rentabilidad de nuestro negocio. eh, Hoy en día también la transformación digital, lo comentábamos, es bastante importante y nuestros clientes quieren soluciones más ágiles, soluciones móviles o algo mucho más amigable para trabajar. Entonces debemos tener en cuenta lo que nuestros clientes están pidiendo al negocio, poder cumplir esas expectativas del cliente, pero también sin perder de vista o teniendo en cuenta todo las regulaciones y la seguridad en nuestro negocio. Mm. Es cierto que consecuencias hay muchas y aquí, bueno, únicamente estamos listando unas de las cuantas y comentando algunas de las más importantes. Yo sí que quería puntualizar brevemente acerca de las consecuencias de no hacer nada con respecto a la sostenibilidad, porque muchas veces desde las organizaciones se piensa en la sostenibilidad como de algo para afuera, ¿no? Los árboles, las emisiones, etcétera. Y como eso
coloca, digamos, toda la responsabilidad, ¿no?, fuera de una organización, cuando en realidad hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde dentro. Y no únicamente, como estamos viendo en la slide, pues no ser las consecuencias de no llevar una estrategia sostenible de una organización pueden llevar a sanciones o daños reputacionales, sino también yo añadiría a pérdida de oportunidad. Yo no conozco tanto la situación en México en este sentido, pero yo sé que en Europa existe muchísimo foco a los fondos de inversión sostenible y muchas organizaciones se están aprovechando, ¿no?, de poder recibir esos fondos, ya que sus iniciativas de transformación del negocio se amparan en estos principios sostenibles que no, como digo, no únicamente los tenemos que ver como, pues eso, en las emisiones, sino que en realidad en el ciclo completo en el que actúa una organización hay muchísimas oportunidades para la transformación y el crecimiento sostenible. Entonces, poder aprovecharse de esas iniciativas no solo va a, pues, otorgar a la organización una mejor reputación y, por lo tanto, un engagement, digamos, con los clientes posibles mucho mayor, sino que además también va a recibir esa inversión por parte de agentes externos y poder llevar a la organización a, pues, dar el salto al siguiente nivel y estar más preparada para el futuro, ya que, como vemos en el futuro, lo que se está demandando por parte de la sociedad, por parte de los gobiernos, es que todos seamos más sostenibles. Nosotros en casa pues intentemos reciclar y las organizaciones intenten llevar sus operaciones de manera sostenible en casa. Y creo que esto vino muy acompañado también de la pandemia. Vimos, o las organizaciones vieron cuánto podían gastar gastar o ahorrarse en oficinas, en energía eléctrica, en papel, que en ocasiones siempre las empresas estaban imprimiendo información que ahora podemos mantener o estar teniendo de manera digital. Si en México se le conoce como empresas socialmente responsables, si bien no tenemos estos insumos o estas, a lo mejor, apoyos que pudieran tenerse las empresas en Europa, pero sí que te da un reconocimiento de ser una empresa socialmente responsable y que es un beneficio que también las empresas pueden obtener con el simple hecho de modificar ciertas partes de sus procesos, ¿no? ¿Qué pasa si no vamos todos a la oficina, si vamos solo la mitad? ¿Cuánto me ahorraría yo también en esta, no sé, en espacios, en energía eléctrica, en todo esto también vuelve a las empresas sostenibles, pero hay que analizar en qué parte de nuestros procesos lo podemos hacer, cuál es el rubro del sector de nuestra empresa y en dónde lo podemos aplicar. Exacto. Esto, pues un poco, ¿no? A modo de resumen, hemos pintado un panorama un poco aciago, ¿no? En función de todo lo que estamos viviendo y a qué se están enfrentando, ¿no?, las instituciones, las empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer, ¿no? O sea, ¿qué pueden hacer las organizaciones para poder prepararse para todo esto que viene, que está sucediendo y que vendrá? Pues lo primero y principal es poder tener una visibilidad completa, una transparencia sobre las operaciones, el modelo operativo que existe dentro de una organización, para poder ver exactamente cómo funciona, qué componentes dentro de la organización están interactuando en tus procesos, que al final son el esqueleto, ¿no?, que compone una institución. También deben, por todo lo que hemos mencionado antes, es poder analizar y medir bien el nivel de cumplimiento que se tiene. Y como hemos recalcado también, no únicamente externo, sino también interno, ya que aunque nos vengan regulaciones externas, las internas son al final la estrategia de la compañía y el poder medir cómo estamos en esos ámbitos va a aportar una agilidad y una mejor manera de actuar siempre. Y cómo no, pues al final las organizaciones han de tener una mentalidad adaptable y afín al cambio, porque al final es lo que toca. Por mucho que nos resistamos, el clima es el que hay. Al poder realizar todo esto, pues esto va a llevar a una serie de impactos positivos en la organización. Pues todo lo que mencionábamos, todas estas multas que se estaban viendo, pues poder tener una reducción o eliminarlas completamente. Aparte de, en cuanto a seguridad,
ampliar el nivel de la seguridad para no solo que no nos multen, sino que cuando se reciba un ataque, que la organización sea lo suficientemente preparada para el ataque para que el impacto sea mínimo o nulo. Aparte también de todo esto que comentábamos, cuando se están dando todos estos factores, al final una organización se prepara y se convierte en ágil, eficiente y resiliente para todos los cambios que van a venir, para esa flexibilidad y tener una fortaleza de cara a progresar en el mercado, en la competición, contra otros tipos de empresas, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, un poco, cómo pueden hacer esto las organizaciones, ¿no, Adri? ¿Qué tecnología deberían utilizar? Sí, como ya nos hemos enfocado, ya les platicamos mucho sobre los problemas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son estos datos, de las multas, sanciones, pérdidas en cuanto a operación que las, instituciones pueden tener? Pero bueno, entonces ya creo que nos está quedando bastante claro el problema. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tecnologías podemos utilizar? ¿Qué es lo que la organización puede realizar para, pues, mejorar o enfrentar estos retos que hoy en día son mucho más comunes? Hay herramientas que nos van a ayudar. Hoy en día, les comentaba, la inteligencia artificial también ha venido a sumar, apoyar, a incorporarse en las distintas tecnologías que ya existen para ayudarnos, pero, hay herramientas, hay, una suite completa de lo que vamos a hablar también el día de hoy, de cómo nos, puede proporcionar esta información del cómo estamos el día de hoy, hacia dónde queremos llegar y qué debemos tener considerado tanto estrategias internas como de nuestros entes reguladores. Entonces, qué mejor que si tuviéramos una herramienta donde pudiéramos alinear justo la operación con nuestros riesgos y cumplimientos, pero también apoyados de la inteligencia artificial poder validar o saber qué información o cómo estamos el día de hoy y hacia dónde podemos llegar, por dónde empezar a mejorar. Entonces, hay opciones, vamos a ir platicando de ellas y cómo podemos enfrentar estos retos. Em, en este caso, no sé si ustedes, digo, para hacer una primera analogía, si a ustedes, aquí al público les vamos a poner una encuesta, por favor, Nelson, si nos ayudas con la pregunta número uno. Aquí a nuestra audiencia, para hacer primero esta analogía, les pregunto a ustedes, no sé si han escuchado el término de hay que mejorar, ¿no? La frase, bueno, tienes que mejorar tu salud. Es muy común que escuchemos esto, que nos digan eh, como parte de nuestra estrategia propia de mejora de salud, si es que nos dicen, ¿no? Tenemos que mejorar nuestra salud. No sé si se está viendo la encuesta. Nos comentan, por favor, si la respondieron. De momento hay 4 votos Ok, únicamente. ok. Por favor, 50-50 entre 1 año y 6 meses. queremos ver, que participen, ¿no? Que esto no sea un monólogo, que ustedes nos apoyen. Okey, 7 votos en totales, unos Sí, sí, segundos vamos más, avanzando, 8. vamos avanzando. Okey, perfecto. Bueno, entonces, no sé si, en esta frase o, los que han escuchado de tienes que mejorar tu salud. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que deberíamos realizar? No nos vamos a ir directamente a, hacer, o ponernos a dieta, hacer algo. Lo primero, lo más recomendable, lo que siempre realizamos es hacernos un check-up, hacernos un análisis de sangre. Esto es lo primero, tenemos que saber hoy en día cómo estamos. Entonces, digo, ya vimos por aquí, hay algunos 8 personas en los últimos 6 meses, Mm. ahí vamos avanzando. Gente Entonces, saludable. gente saludable, muy bien, Ujú. que la mayoría se ha hecho este check-up hace 6 meses. Ahora, cuando nos entregan este análisis de sangre, ¿cómo viene? Normalmente nos entregan los resultados con unos parámetros de referencia. No es lo mismo decir, ¿no? Tengo el colesterol en 100 que en tenerlo en 200. Hay estos parámetros, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo
en el parámetro donde deberíamos estar. ¿Estamos altos? ¿Estamos bajos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Entonces, lo primero es hacer nuestro check-up, hacer este análisis de sangre y después compararlo con los valores de referencia. Estos valores de referencia a nosotros nos los dan, no somos expertos en estos parámetros, pero sí nuestro doctor, esta persona que nos solicite los análisis, puede comparar y saber con estos resultados si estamos en un parámetro correcto, si estamos dentro de los límites permitidos o esperados. Con esta información de saber hoy en día cómo estamos y con estos parámetros de referencia, podemos empezar a proponer mejoras. ¿Qué es lo que me conviene más de la mano de estos especialistas? Si lo que me conviene es mejorar o cambiar mis hábitos alimenticios, si lo que voy a necesitar si es medicina, algún suplemento, o lo que puedo hacer es ejercicio, o por mi condición debería de ser a lo mejor alguna actividad de bajo impacto. Entonces, esto es como tratamos o nos tratamos nosotros, ¿no? Esto así nosotros podemos llegar a una mejora de nuestra salud, haciendo un análisis, comparando con valores de referencia y después empezar a proponer o revisar por dónde comenzar con las mejoras. Mm. Esto mismo podemos hacer en otro sentido. Exacto. De la misma manera que podemos hacer un chequeo nuestro propio, lo podemos hacer a una institución, a una empresa, a una organización. Entonces, ¿cómo nos haríamos un análisis de sangre? Pues analizando cómo es la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces, igual que antes de hacernos un análisis de sangre, podemos tener una sensación, ¿no? De que estamos bien y de repente, como decía Adri, el colesterol en 200 o 300 y lo cual es algo malo. Entonces, tenemos que hacer ese mismo análisis y para ello vamos a poder utilizar de la minería de procesos o process mining. Gracias a pues toda esa inversión que se está haciendo en las organizaciones, en el mundo de datos, este análisis es cada vez mucho más sencillo, ya que con minería de procesos y gracias a esos datos vamos a poder reconstruir, utilizando el término de la universidad, la reingeniería inversa de los procesos, es en función de esa información ver cómo es la operativa real, no la que se cree, ¿no? Cómo creo que estoy, sino ese análisis real de cómo está esa operativa, ese proceso dentro de vuestra organización. Gracias a reconstruir el proceso vais a poder tener una visión real y, por lo tanto, poder compararlo con esos valores de referencia. Al tener un repositorio estructurado donde podéis analizar cómo son vuestros procesos, cómo queréis que sean vuestros procesos, cómo queréis alinear la estrategia a todos los niveles, cómo va bajando hacia abajo, poder ver, tomar esos valores de referencia y decir, al igual que yo pensaba que estaba bien y he visto que tengo el colesterol en 200 cuando el valor normal está en 100, yo al analizar el proceso, los indicadores, pensando que estaban bien, estoy viendo que no estamos llegando a los indicadores o a los valores de referencia que se estaban pensando, que se estaban poniendo. Esto nos pinta esa transparencia, ¿no? De la que hablábamos antes, esa visibilidad completa de lo que existe dentro de la organización y nos da esa oportunidad de pensar en qué se puede mejorar. ¿Dónde son las áreas de foco más importantes? Gracias a que ya tenemos cómo estamos, cómo queremos estar, vamos a poder ejecutar esas iniciativas de transformación, esas iniciativas de mejorar la salud de la organización, teniendo información fidedigna basando en datos. Sí, aquí les hemos puesto ahora otra encuesta. Estos valores de referencia ahora por empresa, cada sector, cada organización define estos valores de referencia. No es lo mismo que yo les diga, me estoy tardando 6 meses en hacer el alta de un proveedor, a me estoy tardando un día. Estos valores de referencia ahora sí van dependiendo de la organización. Cada organización es experto y es el que conoce su negocio y el que debe definir estos valores. Entonces, primero, podemos hacer análisis de minería, podemos saber cómo estamos el día de hoy, pero si no partimos de un valor de referencia, ¿qué es lo que yo estoy esperando? ¿Cuál es lo correcto?
qué me dijo un ente regulador, pero hacia dónde también quiero yo llegar. Si no tenemos estos valores de referencia, difícilmente vamos a poder proponer mejoras. Es lo mismo que cuando comentábamos, ¿no? Quiero mejorar mi salud, ahora quiero mejorar mis procesos, quiero mejorar mi operación, ok, necesito saber cómo estoy, pero también necesito saber hacia dónde voy a llegar, cuáles son estos valores de referencia, qué es lo correcto para mi organización, tardarme un día, tardarme una hora, que los procesos se ejecuten en 3 pasos, en 5. Estos valores de referencia sí van definidos por cada organización y es muy importante tenerlos. No solamente, como lo mencionábamos al inicio, hacer análisis de datos por hacerlo, sino necesitamos estos valores de referencia de nuestra organización para que nuestros proyectos de mejora sean exitosos. De nada sirve tener solo datos, sino que sabemos o si no tenemos definido a dónde queremos llegar. Ujú. A mí me gusta pensar en esto, en ilustrarlo un poco con el ejemplo, justo lo que estabas comentando, Adri, con el ejemplo del proceso, podríamos decir, de cambio de una rueda. Diferentes organizaciones, como pudiese ser yo como persona en un viaje en coche se me rompe la rueda, o una empresa de un conductor de camiones, o incluso un cambio de ruedas en una carrera, como pudiese ser la Fórmula 1. El proceso siempre va a ser el mismo, por el cual vamos a cambiar una rueda por otra, pero vamos a tener diferentes valores de referencia porque lo que importa en cada situación para cada organización es inherente a su situación. Por lo tanto, en una carrera de Fórmula 1 lo más importante va a ser la velocidad, el tiempo que se tarda en el cambio de una rueda. En una carga, como, bueno, en un camión con toda la carga que lleva, lo importante siempre va a ser la seguridad, que no pueda haber riesgo mientras cambio de rueda de que eso vaya a volcar o de que se vaya a ver una pérdida. Y cuando soy un particular que se me ha pinchado la rueda, lo importante es la tranquilidad, el saber que voy a poder, que voy a poder continuar mi viaje y por lo tanto la seguridad del trato que tenga pues, la empresa de seguros conmigo, ¿no? Y asegurarme también de que no me pasa nada en la carretera. Es el mismo proceso, pero tiene diferentes valores de referencia porque son diferentes instituciones las que están ejecutando el mismo proceso. Correcto. A esto es a lo que nos referimos con esos valores de referencia, que es bueno que las organizaciones tengan definido, porque es hacia dónde vamos, hacia lo que queremos llegar o hacia lo que comprometimos con nuestros clientes finales, ¿no? Entonces, eso es, o lo que nos van a pedir en algún momento justificar, saber que sí lo estamos realizando. Entonces, digo, ya vemos aquí algunos de nuestros votantes, la mayoría es el no. No se tienen estos valores de referencia que son pues bastante importantes para la organización. Algunos, como comentaba Ferles, será más importante la velocidad del tiempo, para algunos otros la seguridad, aunque sea el mismo proceso. Ujú. Adelante, perdón. No, solo quería recalcar que no, o sea, tampoco os asustéis con no tener esos valores de referencia, porque en realidad es un tema que le sucede a todas las organizaciones en el mundo y es uno de los mayores retos, desafíos que tienen, que es poder correctamente mapear esos valores de referencia con sus procesos y con su operativa diaria. Es algo altamente complejo y que no es sencillo realizar. Sí, muchas veces, los clientes nos han comentado, ¿no? O sea, o han dicho, justo yo quiero comenzar por minería porque es lo más fácil, porque es lo que me va a dar información de la organización. Y es correcto, es este check-up, es este análisis inicial. Pero si no tenemos o si no tenemos estos valores a los que queremos llegar, aunque la minería me diga, me estoy tardando 5 horas, yo no voy a saber si eso es correcto o no. Por eso es muy importante esta definición, este mapeo de procesos, qué es lo que estamos esperando, cuál es el camino que debería de seguir, si hay actividades que son mandatorias para prevenir o lavado de dinero o un ciberataque o alguna multa, actividades que sean obligatorias o de control. Entonces, por eso es muy importante contar, o en este caso lo que tenemos es una suite, la suite de ARIS nos ayuda en esas 2 etapas, en la definición
de todos estos valores de referencia y después poder corroborarlos con minería. Pero bueno, en nuestra suite, Aris tiene estos módulos. Primero, el módulo de Business Process Analysis, que aunque comúnmente se le conoce como el módulo documental, realmente no es esto. Yo le llamo justo definir estos valores de referencia, definir hacia dónde quiero llegar, qué estoy esperando, qué voy a validar, no solamente tener documentación porque me lo va a pedir un ente regulador, sino justo porque es la definición de mi organización, qué es lo que estoy esperando y cómo debería yo operar. No viene sola esta análisis o esta documentación de procesos, al final se integra con algunas otras herramientas o se puede publicar esta información para que nuestros usuarios sepan cuál es la manera correcta o que definió la organización y como lo hemos mencionado durante toda la presentación, el riesgo y cumplimiento es bastante importante tenerlo en cuenta. No es lo único, nuestro negocio, nosotros somos los expertos y que definimos estos valores, pero también es necesario tener en cuenta estos entes reguladores y poder proporcionar o agregar controles a nuestra definición de operación. Todos estos módulos hoy están muy acompañados o nosotros hemos incorporado inteligencia artificial, que es una tecnología que en este momento está ayudando mucho y la hemos incorporado en la suite de Aris para que nos ayude a hacerlo de manera más ágil. Y, cómo no, hablar de minería de procesos, ¿no? Y aquí es muy importante volver a hacer hincapié en algo que has comentado antes, Adri, que ese análisis que nos otorga la minería de procesos, al final nos va a decir poco si de verdad no tenemos esos valores de referencia con los que compararlos. Si no sabemos qué quiere decir que se tarde 5 horas, como decías, en realizar un alta de un usuario, no sabemos si eso es algo bueno o es algo malo o qué nos está indicando dentro de una organización. Por lo tanto, es importante que Aris es una suite donde se permite poder trabajar con todas estas funcionalidades, aunque hoy vamos a hablar bastante de minería de procesos y de las diferentes capacidades que tiene. Sí, entonces, enfocándonos un poco en este o en esta etapa de análisis de los procesos, la minería nos va a apoyar a descubrir, ¿no? Cómo hoy estamos teniendo nuestro proceso, cuáles son las distintas variantes. Es muy probable que si en nuestro proceso de referencia definimos uno, dos, tres caminos, con la minería nos demos cuenta si están ocurriendo esas tres o no, o ahí, la verdad es que hemos hecho varias pruebas de concepto con clientes y hemos visto que hay mucho más de las que tienen definidas, pero por eso es importante los valores de referencia. Exacto. Esto enlaza muy bien con lo que sería el análisis de conformidad o el cumplimiento de los procesos, que es poder comparar paso por paso dentro de lo que sería un proceso